El kintsugi es una técnica artística muy antigua del Japón. Consiste en reparar las piezas de cerámicas rotas y se ha convertido en una filosofía de vida con la cual nos han enseñado sobre la resiliencia y las cicatrices. No sé si la han visto. El kintsugi o kintsukuroi quiere decir reparación con oro. Y entonces lo que pasa es que las tazas que tienen valor, cuando se quiebran, las someten a un proceso artesanal de pegamento, pero después le dan un acabado con oro, con polvo de oro. ¿En dónde se originó el kintsukuroi? Hace algunos cientos de años atrás, cuando una pieza de mucho valor personal indispensable para la ceremonia del té del señor Ashikaga Yoshimasha, normalmente algo se rompe y se bota. Así somos los colombianos. Se rompió y botémoslo, eso, compramos otro. Pero ellos no, porque ellos le dan valor a las cosas, valor a las ceremonias, así como aquí le damos valor a todo lo que tenemos aquí. Son cosas materiales, sí, pero le damos valor por su significado, a esos instrumentos con los que adoramos al Señor, a todo lo que hay aquí le damos valor. Entonces, en el kintsugi o kintsukuroi, lo que se quiebra se arregla, pero de una manera especial. En lugar de disimular las líneas de rotura, se exhiben con la belleza de su imperfección y entonces se vuelven únicas. ¿Cuál es la idea? Que la taza reparada se puedan ver sus quiebres donde fue pegada, y además están arreglados con oro, es decir, esos quiebres pueden costar mucho más que la misma taza, y la idea es que se vean. Entonces los japoneses creen que adquiere una nueva vida o mucho valor mejor. ¿Por qué? Porque restauraron su identidad. Y no solo eso, sino que además tiene un valor agregado, que es la belleza de su perfección. Qué analogía más hermosa con Cristo. Él es el artesano de mi vida y de tu vida. Yo me quebré y Él me reparó y juntó mis piezas quebradas con hilos de amor y polvo de oro, como un kintsukuroi. Lo mismo hizo contigo y contigo y contigo y contigo. Cuando te encontraste con Cristo y estabas hecho pedazos y roto, Él es especialista en recoger esos pedazos, volverlos a unir y ponerlos en un lugar especial y visible, donde tiene demasiado valor, porque ya Él metió su mano ahí. Muy bien, esto a manera de introducción, pero quiero ir a lo fundamental y continuar con el tema de hace 8 días. Los que no escucharon la prédica, escúchenla, ya la tenemos en YouTube para que usted pueda entender todo el mensaje completo. Y tenemos un problema de fondo, y es que no queremos hoy vivir la vida cristiana a la manera de Dios, sino de nuestra rebeldía. Era lo que descubríamos hace 8 días. Y eso suena feo. ¡Ay, rebelde yo! No, pastor, si soy una tacita hermosa, reparada, con polvo de oro. Sí, pero aún mientras vivamos en este cuerpo, sigue existiendo esa naturaleza todavía de pecado que nos lleva a rebelarnos. Hace parte de la naturaleza. Un día seremos transformados y ya no estará más, pero mientras estemos en este cuerpo, en este plano, todavía vamos a tener que lidiar con nuestra rebeldía, y para eso está el principio de autoridad. Moisés y Aarón, acuérdense. Y finalicé el mensaje de hace 8 días hablándoles de la generación de cristal, y aquí sí comenzó hoy. Yo no sé si han escuchado hablar de la generación de cristal. Hoy se ha reconocido a los millennials y a los centennials como la generación de cristal. Así se les está llamando desde hace un tiempo. Son los que tienen hoy entre 15 y 30 años de edad y nacidos entre 1990 y 2010 más o menos. Entonces los psicólogos, los psiquiatras dicen que esta generación es la generación de cristal, porque todo les duele, porque por todo se quiebran. Cualquier cosa los quiebra, todo los rompe, no aguantan nada. Y si la autoridad les exige un poco, entonces reaccionan.
no me gusta, me voy, termino, renuncio, terminamos con la novia o con el que sea, me voy para otra ciudad, me voy para otra iglesia, me voy de aquí. No permanecen. Y las redes sociales, ustedes dirán, pero este pastor sí es intenso, dándole duro a las redes sociales. Sí, porque es que las redes sociales, no lo digo yo, lo dice este estudio de donde extracté esta información, les han enseñado a estas generaciones a levantar sus vidas, pero como altares al ego, y andan ciegos. No les interesa el principio de la obediencia porque están cautivados por el yo. Las redes sociales se enfocan en eso. Tú eres lo más importante. No reconocen autoridades y por lo tanto no encuentran a qué o a quién sujetarse para sentirse seguros. Ahí hay un problema de fondo complejo. Una generación o dos generaciones, casi 3 generaciones, aferradas al yo, al ego, porque no reconocen autoridades, tienen mucha dificultad y entonces no encuentran a quién sujetarse para sentirse seguros. Quiero decirte algo, si hay algo que a mí me hace sentir seguro en la vida, es cuando me sujeto a Cristo, cuando me sujeto a su poder, a su gracia, a su señorío sobre mi vida y a su palabra, porque yo me equivoco, pero su palabra no. Entonces yo puedo confiar cuando estoy sujeto. La sujeción me da confianza. Estar sujeto como responsable y representante legal de la iglesia, la Puerta In House, ante el ministerio del interior, me da seguridad porque sé que Dios me respalda. Tengo un compromiso demasiado grande, una responsabilidad muy fuerte que en mi humanidad no la podría cargar. Entonces esta generación de cristal son vistos como menos resistentes, más propensos a ofenderse que las generaciones anteriores. Antes había como más aguante. Ahora esta generación se ofenden por cualquier cosita. Han sido catalogados como quebradizos, como débiles, incapaces de permanecer, altamente ansiosos y muy depresivos. La generación post-millennial se percibe poco tolerante, rápidos en ofenderse, poco resilientes, muy frágiles emocionalmente y con problemas mentales serios. Y una de las razones es porque viven recibiendo el acoso en línea y el abuso digital todo el tiempo. Y sienten una presión muy fuerte al tener que defender sus creencias contra un mundo que los aplasta. Presión, lo mismo que le pasó a Aarón. Presión, no voy a ser aceptado, no puedo decir que soy un seguidor de Jesús, no me dejan mencionar a Jesús porque de pronto alguien se ofende. Hay presión aún para expresar nuestra libertad de fe. Quiero decirles que también somos parte de la mesa de organizaciones basadas en la fe que representamos la Comuna 14 del Poblado, precisamente para velar por nuestros derechos de la libertad de expresión, de culto y de fe. Y los niños alfa de hoy, hiperconectados. Dicen los psicólogos que la línea de autoridad se ha diluido. Hoy vemos papás incapaces, hijos perdiéndose en el mundo y niños totalmente rebeldes porque su autoridad máxima es una pantalla. Y ellos mismos la han llamado también la generación incomprendida. Quiero ir a un pasaje en Juan capítulo 2 versículo 13. Jesús vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios, y vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Entonces Jesús, quiero que se imagine a Jesús en esta escena. Él va para la fiesta de la Pascua, se dirige hacia el templo y antes de llegar encuentra que había ahí un comercio, ganado, ovejas, palomas y gente cambiando dinero ahí. Entonces Jesús, dice aquí Juan, se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. ¿Usted se imagina a Jesús en esa escena? A Jesús el amoroso, a Jesús el misericordioso, a Jesús el noble, con un látigo en la mano, echando fuera a toda esa gente del templo. Había
que tener agallas para hacer eso, o mucha autoridad. Echó a las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían las palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Y entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, ojo a esto, iglesia: el celo por la casa de Dios me consumirá. ¿Saben qué fue lo que le pasó a Jesús? Eso le indignó, la falta de respeto con el templo. Unas personas que no entendían que eran piedra de tropiezo, porque lo que estaban haciendo era que los que iban con su sacrificio para llevarlo al templo, entonces los detenían y les decían: no, ¿qué traes ahí? No, traigo este corderito. No, pero ese no te sirve, está ahí maluquito. Te sirve es el que te vendemos acá, te lo vendo para que puedas entrar. Es que este sacrificio sí lo acepta Dios, ese que tú traes no, porque está imperfecto. Y entonces muchos no tenían con qué comprar para entrar con ese sacrificio. ¿Y qué hacían? Tenían que devolverse. Y lo que realmente le indignó y le molestó a Jesús es que eran piedra de tropiezo para aquellos que querían entrar a la presencia del Señor y encontrar misericordia y perdón a través del sacrificio. Por eso fue que Jesús dijo: bandidos estos, quítense de aquí, dejen pasar a mi pueblo. Si hay algo que indigna a Jesús, es eso. Las personas que se atraviesan y no dejan, son piedra de tropiezo para aquellos que quieren alcanzarlo. Por eso él tenía celo por la casa de Dios. Quiero que tenga esa frase en su mente, porque la voy a retomar al final. Entonces los líderes judíos se acercaron y le dijeron a Jesús: si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Entonces Jesús dijo: ok, de acuerdo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y se refería a su propio cuerpo, después de que resucitó de los muertos. A eso se refería Jesús. Ellos pensaron que era el templo físico ahí, y Jesús les estaba diciendo: ¿quieren que les dé una muestra realmente de la autoridad que Dios me ha dado? Destrúyanme y en 3 días se van a tener que encontrar con la autoridad de mi Padre. ¿Y qué pasó después de la resurrección? Que Jesús asciende a donde está el Padre, lo sienta a Él a la derecha donde gobierna y le da autoridad sobre todo cuanto existe en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y como dice Filipenses 2, y ante ese nombre y ante esa autoridad, toda rodilla en este planeta Tierra tendrá que doblarse delante de Él, delante de su autoridad, y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso es que necesitamos estar sujetos a esa autoridad, porque es la autoridad mayor. Y aquí va mi primer punto. ¿Autoridad para qué tenía Jesús? Para reparar las tazas rotas. No solo para darle látigo a los que estaban allá mercadeando en el templo. Autoridad sobre tu vida y la mía. ¿Por qué? Porque Jesús fue roto en la cruz y el Padre lo reparó con hilos de oro también, y le dio un valor incalculable después de que lo resucitó. Por eso Jesús dijo que el Hijo hace lo que ve al Padre hacer. Por eso lo que el Padre hizo con Jesús, Jesús lo hace contigo y conmigo cuando estamos quebrados. Exactamente lo mismo. Y nos levanta y nos coloca en lugares visibles como objetos valiosos. Fuimos reparados. Reparar tazas significa restablecer nuestra identidad como hijos de Dios. Eso significa ser reparados. Ese es un hilo de oro. Limpiar nuestras vidas manchadas por el pecado y destruir el yugo de la esclavitud. Protegernos del maligno y de la tentación. De la tentación de nosotros mismos. Porque la mayor tentación del ser humano es su propio ego. Ese es el problema que exponen los psiquiatras y los psicólogos con esta generación de cristal. Son débiles porque solamente se enfocan en ellos mismos. Y el Señor
tal vez va a tener que hacer algo, intervenir para salvarte de ti mismo, así como lo hizo con Job. Una taza Kintsukuroi muestra sus cicatrices con honra, no las esconde y es colocada en lugares visibles, es decir, donde hay autoridad que la sostiene para que no se vuelva a quebrar. ¿Te da pena mostrar tus cicatrices? ¿Por qué? Si son para la gloria del Señor. Cuando yo me expongo aquí y les cuento cosas íntimas, mías, personales, sé que estoy exponiendo mi intimidad y esas son mis cicatrices, pero son cicatrices de honra para el Señor, porque Él fue el que me sanó, el que me restauró, el que pegó esos pedacitos quebrados. ¿Cómo no le voy a dar gloria al Señor? La iglesia de Cristo es un lugar lleno de Kintsukurois que pertenecen a Dios. Cada uno de ustedes es un Kintsukuroi reparado, un Kintsukuroi reparado. Por eso tenemos que defender hoy más que nunca la iglesia con el mismo celo que Jesús la defendió cuando quitó a esos mercaderes, porque es que la iglesia es lo más valioso para el Señor, su iglesia, nosotros. Entonces, ¿por qué vivimos como una generación de cristal? No entiendo. Y no como una generación de Kintsukurois. Y quiero decirte algo. Hoy, estas generaciones se están apartando sutilmente del Señor. Se están apartando sutilmente de la iglesia. Porque como no aguantan nada, van de iglesia en iglesia, buscando algo. Buscando no sé qué, sentirse cómodos. ¿Por qué? Porque es que primero está el yo, ¿se dan cuenta? Entonces van frágiles, van débiles, y los que no logran encontrar un lugar, entonces se van a apartar definitivamente. Las consecuencias de apartarse de la iglesia. Hace 8 días hablábamos de los deconstructores de la fe, esos que se están levantando hoy, que quieren acabar con la institución de la iglesia, con el argumento de que ya no existen templos. No sé si los han escuchado, y que ahora nosotros somos el templo de Dios. Sí, es cierto, es bíblico que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero eso no es un argumento válido para querer acabar con la iglesia como institución de Cristo, porque la iglesia como institución es donde se manifiesta la autoridad de Dios en la tierra. La iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Hay poder, hay autoridad. Entonces, ¿cuál es el peligro de estos que desprestigian la iglesia local? Pues que se salen de la autoridad y se salen de la protección. Por eso comencé hoy leyendo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Él es nuestra cobertura. La iglesia no se trata, la cobertura no es de hombres, la cobertura es del Señor. Él es el que cubre la iglesia, no es su nombre. Yo como pastor soy un representante, simplemente lo único que tengo son responsabilidades, pero el que nos cubre es el Señor. Estamos bajo su cobertura, bajo su autoridad, bajo su protección, y estos personajes quieren sacar a los frágiles. Y entonces, como son quebradizos, se van hacia el mundo. Y quiero mostrarte en un ejemplo muy sencillo lo que te puede pasar si te apartas de la iglesia. Génesis 19:30, hay una historia impresionante. ¿Recuerdan a Lot? Lot, su esposa y sus hijas. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que Lot sale bajo la autoridad de su tío, que era Abraham, y van caminando y les empieza a ir muy bien, y llega un momento donde Lot ya también tenía platica y le dice al tío: ¿sabe qué, tío? Esto ya está muy complicado, ¿por qué no coge usted por su lado y yo por el mío? Entonces Abraham le dice: bueno, ok, está bien, si eso es lo que tú quieres. ¿Qué pedazo quieres escoger? ¿El peladero de aquí o allá donde fluye leche y miel? Entonces le dijo: ah, no, yo soy bien vivo, entonces yo cojo el que fluye leche y miel. Entonces Abraham le dijo: ok, vete, y se fue. Y Abraham se quedó en el desierto, y esa fue la tierra que Dios le prosperó. Pero miren lo que pasó ahí. Lot se desprendió, dejó de sujetarse
a la autoridad de su tío Abraham, que era el que tenía llamado. Y entonces va a Sodoma y Gomorra, conocen la historia, y por la intercesión de Abraham, los ángeles de Dios sacan a Lot, sacan a su esposa y sacan a sus hijas. Y entonces ahí pierde la vida su esposa y se va él con sus 2 hijas. Y aquí viene la historia. Entonces un día van a un lugar donde estaba desolado, y entonces se ponen a conversar las 2 hijas de Lot y le dicen una a la otra: oiga, ¿usted ya se dio cuenta que aquí no hay hombres? ¿Se acabaron los hombres en esta región? Y entonces la otra le dice: sí, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo tengo una idea. ¿Así cuál? Pues mi papá todavía ahí, el viejito aguanta, todavía no está tan viejito, todavía puede tener hijos. Emborrachémoslo y nos acostamos con él. Yo cada vez que medito en esto me sorprendo. Yo digo, ¿a qué mente se le puede ocurrir algo así? Ok, y entonces la otra le dijo: sí, me parece bien, hagámosle. Y fue y lo emborracharon, y la primera se acostó con él y quedó embarazada, y la segunda fue después y lo emborrachó y se acostó con él y quedó embarazada, y ambas dieron a luz. ¿A quiénes dieron a luz? A 2 personajes: a Moab y a Amón. Es decir, Moab, el padre de los moabitas, y Amón, el padre de los amonitas. ¿Quiénes representaron para el pueblo de Israel la piedra de tropiezo? Los moabitas, a través de la inmoralidad, sobre todo sexual, y la idolatría, y los amonitas a través de la avaricia y la codicia. Hágame el favor, ese combo. Hágame el favor, esa fue la herencia de Lot. ¿Por qué? Porque se separó de Abraham, que era su autoridad. No se aferró a su autoridad que lo protegía. Y en Sodoma y Gomorra, ¿qué aprendieron? Lo que terminaron haciendo las hijas de Lot con su papá. Se contaminaron del pecado que había en esas ciudades. Ese es el riesgo que tú corres si te vas mucho tiempo y empiezas a acostumbrarte al mundo. El mundo te va a robar lo santo que Dios ha puesto en ti, el polvo de oro, y te va a contaminar. Este pecado que cometieron estas 2 hermanas con su padre fue el producto de la contaminación del corazón y de la mente por el mundo en el que vivían, en Sodoma y Gomorra, que aprendieron lo que allí había. Es impresionante esto. Contaminados por el mundo, porque como dicen las mamás, el que anda entre la miel algo se le pega. Y yo les quiero decir algo hoy: Dios nos llama a vivir una vida en Cristo en tiempos donde hay cristianos que desprestigian lo que Dios ama, dicen ser cristianos. Esta semana estuve muy sorprendido, también indignado con los comentarios que habían sobre el avivamiento de Asbury. Impresionante. Una iglesia que decía: mire, estamos en avivamiento, aquí la gente no quiere parar de adorar, aquí la gente no quiere parar de confesar sus pecados, aquí la gente llora y se bota al piso y dice: yo quiero a Jesús en mi vida. Y entonces los adoradores no querían parar y los otros lloraban y los otros intercedían, y pasaron como 7 días, no sé cuántos días, y dijeron: hay un avivamiento. A mí me emociona eso. Digo: Señor, qué rico poder experimentar nosotros aquí también un avivamiento así. ¿Se imaginan? Tal vez Dios nos esté preparando a los que estamos aquí para eso, y un día va a empezar a llegar gente. Esa es la cosecha que viene. ¡Qué maravilla! Pero no se hacen esperar los deconstructores de la fe, los maestros de la ley. Es que analizando bien la situación, para que haya un avivamiento se tienen que cumplir 3 reglas: la primera, la segunda y la tercera. Eso dice la eminencia X, y la eminencia ya dice: no, tú también estás equivocado. Para que haya un avivamiento se tiene que cumplir Z, W y X. Y yo digo: estos son bien osados, con fórmulas para el Señor, para el Espíritu Santo.
quiero decirles, ¿saben qué puedo ver yo? Yo puedo discernir que pueden estar cometiendo el único pecado que dice la palabra de Dios que es imperdonable, y es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Negar la obra del Espíritu Santo o atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos deconstructores de la fe, que son más bien detractores, son lobos solitarios, que quieren ser piedra de tropiezo como los mercaderes para los que quieren ir a buscar la presencia de Dios. Hay que tener cuidado. No se dejen engañar. No dejen que el mundo los atrape. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay sujeción. En el mundo lo único que hay es ego, anarquía. El mundo eres tú y tú eres lo único que importa. La palabra más importante del mundo eres tú. Y haz lo que te dé la gana. Y te repito, Dios no respalda la rebeldía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un principio de Él. La rebeldía es un principio contrario a Él. Está bien, y entonces ¿qué hacemos, pastor? Nos metemos aquí en su burbujita en WeWork y no salimos más a trabajar y no salimos más a conectarnos con el mundo. No, porque la palabra dice que estamos en el mundo, sí, pero no le pertenecemos. Estamos en el mundo, pero para hacer luz en el mundo. Yo no le pertenezco al mundo. Mi vida le pertenece a Cristo y yo soy luz en medio de la oscuridad, pero no me dejo contaminar del pecado que hay. Tengo que cuidarme porque soy un kintsukuroi. Soy una taza valiosa para el Señor, con mucho valor. Quiero decirles algo, mayor es el poder que está en nosotros que el que está en el mundo. Mi pregunta es, ¿a qué poder te sujetas? Ambos tienen poder porque el Señor tiene poder y Satanás también tiene poder. Pero es que es mayor el poder del Señor. Pero Satanás opera con poder en la tierra. Tiene poder. Y si no, pregúntenle a Job. El mismo Señor le dijo, está bien, le dio permiso a Satanás de que lo tocara. Está bien, tócalo, toca sus pertenencias, toca a sus hijos, toca esto, pero no lo vayas a tocar a él. ¿Ustedes sí habían pensado eso? Satanás tiene poder, pero es limitado, porque aún el Señor le pone un límite a él. Entonces mi pregunta es, ¿a qué poder y a qué autoridad tú te sujetas? ¿O a cuál te vas a someter y a sujetar? ¿A qué autoridad? No se inquieten por el malvado que prospera. Mi esposa me hablaba hace unos días sobre los influencers. Y entonces me decía, mi amor, pero es que ponte a pensar, estos muchachos en la iglesia tienen 22 años y ven llegar por allá en el mundo, decía mi esposa, a alguien en su maquinón ahí, al mejor estilo, ¿no? Karol G. Allá en su maquinón, en su super camioneta, con la quenena lleno de plata, gastando y rumbeando. Dice, ¿qué pensarán nuestros muchachos? Y yo sirviendo en la puerta en house un sábado, hágame el favor, hasta sin plata en el bolsillo. Claro, eso es lo que quiere Satanás, que te compares con el mundo. Pero es que nosotros no solamente vivimos por las riquezas en la tierra que son temporales, nosotros vamos es por las riquezas eternas. Esto pasará. Este cuerpo también va a pasar. El lujo que tú puedas llegar a tener, o la plata, mucha, poca, lo que sea, también va a pasar. Los años, la belleza. Y había un influencer que estamos siguiendo con mi esposa. Decía, miren, a mí me critican porque yo destruyo objetos de valor, pero les voy a explicar qué es lo que pasa y les voy a abrir mi negocio. Y puso su computadora ahí y dijo, miren, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, yo hice una donación a una fundación y entonces doné 30 millones de pesos a esta fundación y monté un video de la fundación. ¿Y saben cuánto me produjo en dinero las reproducciones? ¿Sí? ¿Está bien? De ese video, 800,000 pesos. Y doné 30 millones a una fundación.
pero hago un video donde abro un hueco en el piso para empujar a mi hermana y que se vaya de cabeza y se caiga y se dé bien duro, y me produce 50 millones de pesos en visualizaciones. Y ojo a esto, voy cerrando el tema. Dice este señor, es que a ustedes, decía él así, les gusta el morbo. Ustedes son el mundo y me tienen millonario con su estupidez. Yo no me dejo engañar. No me interesa tampoco. Ay, rico ganar plata, sí. ¿Pero a qué precio? Me molesta que traten a esta generación como una generación frágil y de estúpidos, porque no somos estúpidos en Cristo. No somos una generación de cristal, no somos una generación estúpida. La iglesia es importante y debe ser un lugar seguro. ¿Por qué? Porque la iglesia se sujeta a la autoridad de Dios y no a la del mundo. Y quiero dejarte con esta frase: nosotros, la iglesia de Cristo, no somos la norma, somos la excepción. Vamos en contravía, somos diferentes. Por eso no nos quieren, por eso nos van a odiar, por eso vamos a tener que soportar muchas cosas, porque vamos en contravía del mundo, pero tenemos un poder mayor. Nosotros no somos la norma, somos la excepción y vamos en contravía del mundo. No somos la generación de cristal, somos Kintsukurois de valor. Y amamos lo que Jesús ama. Y si Jesús ama a su iglesia, yo voy a amar a su iglesia. Y si tú eres la iglesia, yo te amo. Y si yo soy la iglesia, tú debes amarme. Y los que vengan a ser parte de la iglesia, tenemos que amarlos, cubrirlos y protegerlos. Esa es la iglesia. Por eso el Señor nos ha dado autoridad. No vamos a sumar más a esta generación frágil. Yo les digo a la generación que está aquí, a la que les estoy hablando hoy: levántense, chicos, den la pelea, denle la honra al Señor, así les cueste su propia vida. Sean vasos de honra para el Señor. Eso es lo mejor que yo les puedo dejar a ustedes. Tal vez el día que yo mañana no esté, recuerden esto que les estoy diciendo como su pastor, porque los amo. Estoy aquí porque yo también he puesto mi vida por ustedes, no para mí, para la gloria del Señor, y porque entiendo esto y no le voy a dar gusto al diablo, como decía mi mamá.